¿Qué tal? Muy buenas tardes. Hoy, miércoles 31 de marzo, presentamos la emisión número 23 de Diálogos y Debates, un espacio creado para dialogar sobre temas de la actualidad local, regional, nacional e internacional y debatir sobre los diversos temas que nos parece merecen ser puestos en tensión. En esta emisión de Diálogos y Debates, en la sección Memoria Histórica de Nuestra América, Marco Antonio Moreno nos recuerda las consecuencias políticas de la liberación de Hugo Chávez de la prisión de Yare en Venezuela. En la segunda sección pasamos revista a las noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que por su importancia trascienden a la semana en que ocurren esos hechos. En la sección Diálogos y Debates abordaremos la formalización jurídica e ideológica del neoliberalismo en nuestro país. Posteriormente, en nuestra sección de qué ver, qué oír, qué escuchar, Víctor Hugo nos platica de los ritos de inicio de la primavera en la región de Huejotzingo, Puebla. Y finalmente, en la sección Dialogando con el arte y la cultura, Adriana Paola rinde homenaje al recientemente fallecido doctor Enrique de la Garza Toledo y menciona algunos de sus muchos logros en el campo de la epistemología crítica. Acompáñenos en los siguientes 50 minutos y sin más, Marco Antonio nos recuerda las consecuencias políticas para Venezuela y para nuestra América de la liberación de Hugo Chávez de la prisión de Yare. Marco, te escuchamos. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor. Quiero recordar en esta ocasión una fecha de hace 29 años, un 26 de marzo de 1994, luego de estar 2 años en prisión en una cárcel, la cárcel de Yare, junto con 10 oficiales por la rebelión cívico-militar que se llevó a cabo el 4 de febrero de 1992, es liberado Hugo Chávez de esa prisión. En aquel entonces el presidente Rafael Caldera le otorga un sobreseimiento, es decir, le suspenden mediante un tribunal un procedimiento judicial por falta de pruebas. Y entonces el comandante Hugo Chávez Frías sale de la cárcel y ya el pueblo lo aguardaba para agradecerle su gesta heroica. El día que sale de la cárcel, él hace un anuncio de que el movimiento bolivariano revolucionario 200 tomaría la calle y pidió al pueblo ayudarlo a organizar un gran frente nacional para luchar por la transformación estructural del país. Quiero señalar que mientras él estaba en la cárcel, el pueblo iba y lo quería visitar, lo quería ver, lo quería saludar, le quería tomar la mano, quería comer con él, en fin, a tal grado que incluso la algarabía que se formaba en la cárcel mientras él estuvo esos 2 años, que hasta llegaron a tumbar la reja que circundaba la cárcel de Yare. Al día siguiente de su liberación, el comandante Hugo Chávez asistió al Panteón Nacional a colocar una ofrenda floral a Simón Bolívar. En ese entonces, los medios de aquel país reseñó que mientras Chávez estaba ante el sarcófago del Libertador, una multitud se congregó espontáneamente en los alrededores del Panteón Nacional y le hicieron un cordón humano al líder. Y él dijo, estamos aquí porque seguiremos luchando por la dignidad del pueblo venezolano, señaló el comandante ese día. La aglomeración de la gente se encontraba afuera, entonó el himno y llevó a Chávez cargado de hombros, mostrándole su apoyo y decían,
de él. Chávez es el hombre que realmente va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. La algarabía fue tal que incluso el mismo comandante Chávez decía que le habían roto el liqui. Le voy a explicar qué es el liqui. Es un tipo de vestido que se usa en Venezuela y que ese fue el único que tenía cuando salió de la cárcel. Bueno, a partir de ahí, el día 26 de marzo, el comandante, con una frase muy característica, dijo: me voy a las catacumbas a acompañar al pueblo. El líder de la revolución bolivariana protagonizó, junto con los soldados del movimiento bolivariano de MBR 200, una revuelta contra el sistema político que simbolizaba el gobierno de Carlos Andrés Pérez, cuyas políticas mantuvieron a la población sumida en la pobreza. A partir de ahí se desarrolló todo un gran movimiento y fue culminado este gran movimiento cuando el pueblo toma el poder, encabezado por Hugo Chávez Frías. Esto es la noticia, doctor, que me parece es importante, recordando fundamentalmente a este gran líder bolivariano. Gracias, Marco. Después se vinieron una sucesión de triunfos democráticos antineoliberales que hicieron pensar en una nueva era para nuestra América. Así fue la liberación de Hugo Chávez. Gracias, Marco. Bien, pasemos ahora a nuestra sección, las noticias que trascienden la semana, que son noticias seleccionadas por quienes hacen este programa y que, de acuerdo a su perspectiva, no solamente suceden en ese momento, sino que tienen un impacto posterior de tomarse en consideración. Víctor Hugo, ¿qué noticia viste en la semana que trascendiera el hecho mismo en que ocurrió, el día mismo en que ocurre? Bueno, son noticias que han estado sonando durante las últimas semanas y que tratan sobre la reforma a la ley de hidrocarburos, a la ley de energía, porque las empresas se están defendiendo, están procurando tener defensas legales para poder, pues, darle la vuelta a esta iniciativa de ley que presentó el Ejecutivo Federal, que consiste principalmente en mantener el control, mantener la soberanía nacional sobre los energéticos como un sector estratégico. Sin embargo, las empresas que se han visto tradicionalmente, o al menos durante los años del neoliberalismo más profundo, que se han visto beneficiadas en ese periodo y hoy se sienten afectadas, señalan que la ley es una ley que va, en periódicos, por ejemplo, como El Economista, dicen que la reforma viola la Constitución y que va rumbo a la expropiación. Aquí, pues, al parecer, la lectura que ellos están haciendo implica que se dan o que ellos mismos se hacen del delito de estar violando los acuerdos porque obviamente las concesiones serán retiradas en caso de que violen los contratos. Entonces ellos ya se están dando por violadores de los contratos que han pactado, que ellos mismos diseñaron, y bueno, ahora que se les va a obligar a cumplirlos, ya no quieren seguir con el juego. Y bueno, pues al parecer vamos a continuar durante o varias semanas más con este tema en lo que se desahoga la ley y bueno, se empiezan ellos a tratar de defender. Por su parte, el gobierno federal ha explicado muy bien las razones y bueno, es cuestión de esperar a ver cuál va a ser el desenlace de este nuevo episodio en el avance del programa de gobierno de la Cuarta Transformación. Gracias, Víctor. En efecto, todo un entramado jurídico en defensa del neoliberalismo y de los intereses del capital extranjero. Adriana Paola, te escuchamos con la noticia que trasciende la semana.
Claro que sí, Doc. Muchas gracias. Buenas tardes a la audiencia. Y bueno, en esta ocasión yo quiero hablar sobre el gobierno chino y el boicot que está promoviendo hacia ciertas marcas o tiendas, principalmente occidentales, como H&M, Nike, Adidas, y muchas otras marcas más, que como le han cuestionado el uso del trabajo forzoso contra la comunidad uigur y que bueno, que en su mayoría es musulmana, en los procesos de recolección del algodón, estas tiendas han dicho que no van a comprar absolutamente nada que tenga que ver con ese algodón, que consideran que está violentando los derechos de los trabajadores uigur. Y bueno, obviamente el portavoz del gobierno de Shanghái y de China en general, bueno, mencionó que se ha negado estas prácticas, de estas prácticas o estas acusaciones de explotación. Sin embargo, la comunidad uigur ha constantemente denunciado tanto la explotación como incluso casos de tortura y violaciones a las mujeres. Entonces, bueno, es un panorama complejo que habría que investigar un poco más. Sin embargo, aunque sí han hecho comunicados abiertos a la prensa negando estas acusaciones, tampoco han estado muy abiertos a entrevistas más directas para que, pues bueno, pues, pudieran dar testimonios. Y sabemos que en distintos momentos, agrupaciones sindicales en China, que son además clandestinas, porque pues es un delito organizarse para la defensa de los derechos laborales, han dado testimonio de prácticas de explotación, como sabemos que implican el trabajo capitalista o social capitalista y demás. Y entonces, bueno, vemos estas peleas y estos boicots. Habría que ver cuál es el resultado y quiénes tienen la razón, pero bueno, el debate fundamental es que en las prácticas laborales, bueno, los derechos tendrían que respetarse en su totalidad. Y bueno, algo que sí señaló incluso el gobierno chino fue que esto que hacía con la comunidad uigur era porque era un proceso de reeducación para sacarlos de la pobreza. Y bueno, sabemos que también ha habido algún seguimiento sobre prácticas algo violentas en esta lógica de sacarle la pobreza. Me viene esa imagen del chanclazo de la mamá diciéndole al niño que lo hace por su propio bien, ¿verdad? Entonces, bueno, está el debate ahí. Habrá que dar seguimiento para saber qué es lo que está pasando. Gracias. Pues buen pretexto para iniciar una guerra comercial, ¿no? Ya China declaró que va también a someter a boicot a algunos productos y empresas norteamericanas. Marco Antonio Moreno. Gracias, doctor. Yo quiero señalar una noticia que me parece interesante. Justamente hace 8 días, en nuestro país se tuvo una visita de lujo. Tuvimos como en la presencia ante nuestro señor presidente, Andrés Manuel López Obrador, su homólogo de Bolivia, Luis Arce Catacora. Esa nación dispone, y ahí viene un aspecto interesante respecto a esta visita. Bolivia presenta grandes reservas del llamado petróleo del futuro, hoy tan codiciado en el mundo, en el planeta, y que a decir del político de aquella región andina, fue uno de los objetivos detrás del golpe de Estado perpetrado en noviembre del 2019. Esta situación lo planteó Arce al mandatario mexicano y él se comprometió a revisar este tipo de situación de la explotación del litio como un recurso natural y que es prácticamente una de las codicias por parte de los países imperialistas para explotar en nuestro país. Hicieron, por supuesto, hicieron una serie de declaraciones que tienen que ver con la situación de los propósitos de justicia, de libertad, de destierro del clasismo y del racismo, de hacer valer la igualdad
de reafirmar nuestra soberanía y rechazar el neoliberalismo. El encuentro se realizó como en una de las mañaneras, estuvo ahí a las 7 de la mañana y por supuesto con una carga emotiva y gran interés por parte de los agentes periodistas que estaban ahí. Para Arce, él agradeció la solidaridad del asilo mexicano tras el golpe de Estado en noviembre del 2019 y de recibir a su amigo, compañero, hermano, así lo dijo, y resaltar la hazaña del pueblo de Bolivia de regresar a la democracia después de una larga noche, una larga pesadilla. Recalcó que el acoso de la polarización de la nación resolvió el conflicto de manera democrática y ejemplar y en poco tiempo se restableció la legalidad. Fue una visita, podemos decir, de lujo y de gran importancia para la situación y la hermandad de los países y el fortalecimiento de nuestra patria. Gracias, Marco. El litio, ahora es cuántas guerras más o cuántas invasiones más, cuántos despojos más habrá de ocasionar el litio. Esperemos que en México se respete la soberanía y esas 4 transnacionales que están intentando apropiarse del litio mexicano se ajusten a las leyes nacionales en sus operaciones. Gracias. Bien, pues con esto concluimos esta sección de las noticias que trascienden la semana. Bueno, pues para el debate del día de hoy, para dar nuestra opinión sobre un aspecto que está conmoviendo a la sociedad mexicana, hemos seleccionado la formalización jurídica e ideológica del neoliberalismo en México. Vamos a tratar de contextualizar este problema. Lo que últimamente ha estado ocurriendo en el país con las iniciativas del gobierno de la Cuarta Transformación, como es el caso de la industria eléctrica, la minería o el papel del Banco de México en el proceso de desarrollo del país, y muchos otros aspectos de singular trascendencia, hacen evidente cuestiones que ha costado trabajo comprender. El neoliberalismo no es solamente un proyecto económico, es en todo caso una propuesta de sociedad basada en una estructura jurídica sustentada ideológicamente por intelectuales que reivindican como modo óptimo de producción el capitalismo, el libre mercado, la competencia, el individualismo, la meritocracia, una nueva visión de la historia nacional o una actitud distinta frente a la naturaleza y una organización jerárquica de dominio de una élite sobre el conjunto de la sociedad, con un gobierno que garantiza la desigualdad y se pone al servicio de los intereses del capital. Todo esto y más visto en el marco de un capitalismo global, cuyos heraldos proclaman la desaparición del Estado Nacional, sustituido por un mercado que no reconoce fronteras, sino que es único y al que los intereses nacionales se difuminan y se privilegian los intereses del capital transnacional. De manera que el gobierno nacional pierde fuerza y poder de regulación económica y se crean los llamados organismos autónomos, que en realidad constituyen una especie de gobierno paralelo que llega a tener un poder mayor que el gobierno nacional elegido democráticamente. En este complejo panorama, el gobierno de la Cuarta Transformación ha intentado rescatar el sector energético de aquella reforma de Peña Nieto con la que se entregó al capital monopolista, que según el neoliberalismo no puede tener adjetivo alguno, pues esto de hablar de un capital extranjero, dicen, es discriminatorio y atentatorio contra el libre mercado y la competencia que los intelectuales neoliberales concluyen son eternos e inamovibles.
El intento de la cuarta transformación de rescate de la industria energética se ha topado con una estructura jurídica que a golpe de amparo exige mantener la situación que desfavorece y que política e ideológicamente sostienen sus epígonos. Es el fin de la historia, de la ideología y del Estado-Nación. Pero veamos qué opinan nuestros panelistas. Víctor Hugo, te escuchamos. Pues sí, la formalidad del neoliberalismo se ha patentado a través de las modificaciones a la Constitución mexicana que precisamente, como mencionamos, le dan forma al entramado legal que generaron para poder saquear el país de una forma más, pues, despreocupada. Entonces, actitudes y estrategias que para ellos han resultado muy comunes durante esta época y que resultaban escandalosas, o resultan todavía escandalosas, pues necesitaban ser legitimadas, ser legalizadas, y mediante cambios a la Constitución, pues generaron todo un entramado legal que les permitió hacer y deshacer de la riqueza del país, hacer y deshacer de, de impunidad. Entonces, en la actualidad se está tratando, ya el Congreso con la mayoría que logró por parte de Morena, han estado tratando de desmantelar todo este andamiaje, toda esta formalidad legal que generaron los neoliberales en el periodo. Sin embargo, en, entre las personas que se formaron o que nos formamos durante este periodo, ha penetrado mucho el tipo de concepción del mundo, el tipo de percepción, esta doble moral que habla, por ejemplo, de la libre competencia, pero la libre competencia siempre y cuando el Estado garantice los beneficios para las empresas, una libre competencia que garantiza la movilidad libre de los capitales entre países, pero que no garantiza la libre movilidad de los sujetos a través de las fronteras. Una libertad de mercado que pone topes o que permite que las empresas pongan pisos a los precios que no puedan caer para garantizar sus propios beneficios, pero que es incapaz de ofrecer productos que son necesarios y que son estratégicos. Entonces, en la actualidad estamos viendo definiciones por parte del gobierno federal a favor de recuperar la soberanía en sectores estratégicos como la energía, en sectores estratégicos como el transporte, en el caso del Tren Maya, que sin duda, como cualquier proyecto, tienen sus asegúnes y que pueden ser criticables, pero que sin embargo últimamente han sido atacados desde una lógica mercantil de libre mercado que difícilmente puede ser considerada desde un punto de vista completamente serio porque son contradictorias. Desde su planteamiento son contradictorias. Y bueno, hay que estar muy atentos, hay que ser muy meticulosos en el análisis de los planteamientos que hace la derecha para poder desmantelar esta formalidad que le han dado incluso al pensamiento de muchas personas, en el que hoy ya parece sentido común, cosas que realmente, si las reflexionamos, carecen de sentido. Bien, gracias, Víctor Hugo. Adriana Paola, tu onda es la de David, porque conoces las entrañas del monstruo. ¿Cuál es tu opinión de este entramado que se ha ido formando, no solamente en México, en todos los países del mundo? Y que hoy, cuando se quiere transformar el neoliberalismo en un régimen justo, en un régimen democrático, hay impedimentos legales, políticos, ideológicos que obstaculizan esa transformación. ¿Cómo ves tú este asunto, Paola? Pues efectivamente, Doc, coincido con lo que ya señalaba Víctor. Y bueno, esto no es novedoso, no se enmarca únicamente de una postura reciente de la derecha, tratando de bloquear
las reformas que intenten hacer los gobiernos progresistas en México o en otros países del mundo, sino que se trata de, bueno, de todo ese andamiaje, de todo ese entramado que surgiera a finales de los 70s, 80s, y cómo, bueno, las reformas estructurales tuvieron su mayor peso en la década de los 90s y al inicio del 2000, y bueno, que no ha parado, ¿verdad? Donde se han reformado el artículo 123 constitucional, afectando los derechos laborales, poniendo precisamente la flexibilización laboral a su más alto nivel, en donde lo estamos viendo, ¿no? Ahora que la pandemia nos ha llevado a quienes estamos en la condición privilegiada de trabajar desde casa, a poner nuestra computadora, nuestro internet, o sea, no, toda la infraestructura que normalmente una empresa tendría que sostener, la está pagando ahora también el trabajador, y eso no es novedoso. Ahorita es como ampliado, pero sabemos que ya venían años, digo, cuántas gente se fueron a los cafés porque sentían que podían trabajar más libres en su tiempo libre, pero pues tenían que pagar su café, tenían que usar sus propios equipos de computadoras y demás para el trabajo. Y bueno, como efectivamente, ¿no? Cómo se ha mermado la capacidad organizativa, sindical y demás, y cómo esto ha afectado los derechos laborales en nuestro país. ¿Y qué decir con el artículo 27 constitucional en cuanto al uso y organización de la tierra y demás, que ha permitido el despojo de territorios, que ha permitido ese banquete donde pareciera que en tajadas se están dividiendo las transnacionales y los gobiernos, porque sabemos que los gobiernos efectivamente están ahí para regular en favor de las transnacionales y de los capitales nacionales, pero también muchos de ellos son también juez y parte, ¿verdad? Y sus grandes empresas también han estado en esas reparticiones, ¿no? Pensemos el caso de todo lo que se conoce los terrenos donde se asienta la Ibero, el Hospital del Niño Poblano y todo el sur, ¿no? La Vista y toda esta sección, sabemos que grandes gobernantes han salido beneficiados por la expropiación de esos terrenos y la privatización de los mismos, ¿no? Que fueron expropiados para utilidad pública, y la utilidad pública es ni siquiera el 1% de la cantidad de terrenos que fueron despojados de las comunidades al precio que se pagaron, que fue ridículo, menos de 10 pesos el metro cuadrado, y sabemos las cantidades a las que se venden este tipo de territorios. Entonces, bueno, vemos unas reformas estructurales que se vuelven ley efectivamente, y que van mermando la calidad de vida, la dignidad de vida de las personas, de los territorios, el devastamiento ambiental y demás. Y bueno, en esta práctica de la acumulación de capital, ¿no? Y sabemos que la violencia que viene impregnada en estas prácticas nos lleva precisamente a identificar cómo se están reconfigurando y cómo se han ido reconfigurando las prácticas sociales, las relaciones y demás, subsumiéndonos en su máxima expresión al capital. Sin embargo, también veo iniciativas en distintas partes del mundo. Tuve la oportunidad esta mañana de participar con un grupo de la diversidad sexual, que decían, de pronto durante la pandemia nos dábamos cuenta que sí, nuestros derechos son violados, que nos cuestionan, nos critican por decidir una práctica de nuestra sexualidad o una identidad de género, pero como comunidades, las comunidades se organizan y dice, y ahora no podemos permitir que siga habiendo gente sin hogar, no podemos permitir que las gentes estén quedando sin empleo, que la gente no tenga para pagar su renta, que no tenga. Entonces, bueno, viene esa movilización social y ciudadana que trata de incidir en esas prácticas, que trata de modificar esas leyes que están para la opresión, para el abuso, para el consumo de la vida humana a las fauces del capital. Y bueno, sabemos que no es, que hay movimientos sociales que se organizan y que intentarán incidir, aunque sabemos que el enemigo es grande y que se ha interiorizado, como bien señalaba Víctor, que se ha normalizado estas prácticas, pero también creo que también están siendo cuestionadas a nivel mundial. Entonces esperemos que México no sea la excepción
y que sí haya posibilidades, ¿no? Cada vez vemos más defensa del territorio en la microescala, pero también a escala global. Entonces, bueno, habría que ver también esas configuraciones y correlaciones de fuerzas que hay en estos entornos. Gracias. Bien, Paola, muchas gracias. Pues pasamos ahora a los comentarios de Marco Antonio Moreno. Gracias, gracias, doctor. Bueno, la genealogía del neoliberalismo en México, yo creo que es más intrincada y es más extendida de lo que habitualmente se cree. Se requiere fundamentalmente sobre las medidas de austeridad dictadas por el Fondo Monetario Internacional tras la crisis de 1982, el consenso de Washington en 1989, o bien la reunión a finales de los 40 con Milton Friedman y la Escuela de Chicago en los años 60. Pero hay algunas fechas anteriores que también tienen que ver con esta situación de los orígenes del neoliberalismo, que es muy importante estudiarla. El caso de la trayectoria del neoliberalismo en México, pues es una historia en donde se entremezclan intelectuales, políticos, empresarios industriales y empresarios de las finanzas. Existe fundamentalmente, por supuesto, un precepto que se plantea en el sentido del neoliberalismo, en donde se discutió durante mucho tiempo que no se trataba de abolir el capitalismo, sino de corregirlo, evitando los abusos que el capitalismo en ese entonces se tenía. Bueno, pero hay varias cuestiones que tienen que ver con la trayectoria del neoliberalismo en nuestro país. Por un lado, tenemos que hacer historia sobre la creación de la Asociación Mexicana de Cultura en 1946, cuyo objetivo era de promover la educación, institución que patrocinará poco después la fundación del Instituto Tecnológico de México, mismo que en la década de los 60 adquirió autonomía para convertirse en el ITAM. Entonces, desde entonces se sentenciaba uno de los más connotados impulsores, Raúl Bailleres, que planteaba: vamos a preparar muchachos que dentro de 30 o 40 años puedan hacer la transformación de un país estatista a un país liberal capitalista. Esto de alguna manera empieza a conformar, y es necesario hacer un estudio muy sesudo sobre este tipo de forma, los orígenes del neoliberalismo en México. Ya todo lo demás, por supuesto, los compañeros que me antecedieron, yo coincido con ellos, pero también es necesario señalar, por ejemplo, las sucesivas derrotas de los sectores populares a raíz de las dictaduras en Sudamérica y el advenimiento de Margaret Thatcher y Ronald Reagan en Gran Bretaña y Estados Unidos, que generaron el espacio de posibilidad de florecimiento de un pensamiento económico y social que hasta el momento está largamente incubándose. Esto también ha implicado la colonización de un imaginario social, de borrar memorias colectivas y tareas que son básicamente lo más favorecible o que favorece más al autoritarismo y al totalitarismo, que de alguna manera se alían para realizar este tipo de actividades. Hay toda una etapa de situaciones, hay una línea del neoliberalismo en nuestro país en diferentes fechas, las reformas estructurales que se acumularon en el periodo de Peña Nieto. Fueron infinidad de reformas estructurales y prácticamente dejó, ahora sí, el embudo atascado para que cuando llega la 4T con Andrés Manuel López Obrador, una simple contrarreforma a la reforma que habían planteado en el caso de
en materia energética, inmediatamente la burguesía, el poder judicial, que no obedece más que a fines solamente clasistas, es impedidas todas estas iniciativas por parte del gobierno actual. Hasta aquí lo puedo dejar, doctor, y pues a ver si podemos comentar más adelante otras cosas. Gracias, Marco. Efectivamente, hay que seguir la pista de dónde fueron formados definitivamente los ideólogos y los economistas del neoliberalismo. Harvard, Yale, Chicago, todos ellos salieron a ser formados por allá para regresar a gobernar un país. Bien, pues estos son nuestros puntos de vista. Antes de que pasemos a la siguiente sección, solamente quisiera comentar algo que me pareció muy interesante. No sé si han dado seguimiento a Bernie Sanders, que se reunió con muchos trabajadores de Amazon en Alabama, y bueno, se están organizando precisamente, dicen, están viendo cómo demandar a este multimillonario a escala global, porque han muerto algunos de sus trabajadores por el estrés, por el cansancio, literalmente quedaron muertos ahí durante su jornada laboral. Y bueno, cómo efectivamente estas prácticas neoliberales, bueno, ahí hay un ejemplo tangible de cómo despoja de las vidas, pero también tangible de cómo la gente se organiza y va a demandar a ese gran gigante. Sí, a costa de esas muertes y del trabajo alienado, es que el 1% de la gente explota al 99% restante. Ese es el capitalismo neoliberal, que además se justifica y se naturaliza con el entramado jurídico, político, ideológico. Bien, hacemos el corte de la media y volvemos en unos segundos. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Como todos los lunes, su servidor José Samuel Porra Rugerio, invitándolos a que se echen un brinquito a la versión online de la Jornada de Oriente, que para el día de mañana martes publicará mi artículo, que esta vez he denominado El poder político de los jueces. En esta ocasión, el artículo tiene algunas características técnicas, pero que de todos modos trato de desarrollar de manera que sea inteligible para el lector común. El poder político de los jueces versa en esta ocasión sobre este conflicto que se está presentando debido a la decisión de 2 jueces de distrito de suspender la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica publicada por el presidente de la República. La pregunta central es si estos jueces de distrito se fueron por la libre, es decir, si fue su única y exclusiva voluntad ponerle esta piedrecilla en el camino a la entrada en vigor de la ley de la industria eléctrica, que tenía o tiene como finalidad obligar a las grandes empresas a pagar la luz como cualquier ciudadano y no a aprovecharse de ella a través de contratos leoninos. La idea es saber si estos jueces se fueron por la libre o si acaso, si no contaron con la venia del presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y el planteamiento técnico central es: el poder político de los jueces viene de 2 fuentes. Una
de su pertenencia al Poder Judicial Federal, que es un poder del Estado republicano, y el otro deviene, que es el más importante, es el que suele no tocarse, es el de la interpretación jurídica. ¿Cómo se desarrolla a través de la interpretación jurídica el poder político de los jueces? Ese es el tema que abordo en este artículo que aparecería el día de mañana y al que muy cordialmente les invito a que lo lean y que si tienen gusto y tiempo me hagan sus comentarios, que les agradeceré muchísimo. Gracias, tengan un muy buen día. De regreso a esta segunda parte de nuestro programa Diálogos y Debates. Víctor Hugo nos va a conversar, nos va a platicar sobre cuáles son las prácticas tradicionales para celebrar la llegada de la primavera en la región de Huejotzingo. Víctor Hugo. Gracias, Doc. Pues sí, la verdad es que aquí en el estado de Puebla, muy cerca de la ciudad, tenemos un municipio que se llama Huejotzingo y que tiene costumbres muy arraigadas y que son muy antiguas y que están asociadas a la fertilidad. Probablemente la más famosa de ellas es el Carnaval de Huejotzingo, que inicia o que se lleva a cabo de acuerdo con el calendario lunar. Es el segundo ciclo lunar del año, es 40 días antes de la primera luna llena de primavera. Se lleva a cabo aquí porque se inicia la preparación de las tierras para la siembra, para que durante lo que hoy conocemos como Semana Santa se realice la siembra. De hecho, aquí hay un acoplamiento de los mitos antiguos con la liturgia católica, porque, por ejemplo, durante la Semana Santa, normalmente, antes cuando el clima tenía los ciclos más definidos que hoy, se sembraba la semilla, se ponía la semilla debajo de la tierra y después de unos días daba origen a la nueva planta, y esto se encabalga perfectamente con el mito cristiano de la semilla y la resurrección. Pero bueno, hablando del carnaval de Huejotzingo, existen muchos elementos a los que pocas veces les ponemos atención y que son, por ejemplo, el hecho de que las máscaras sean de piel de animal, generalmente de res, o también de borrego, de chivo. Bueno, son de piel porque en la época prehispánica, cuando el carnaval se llamaba la fiesta de flor y canto, también se llevaban a cabo las guerras floridas, pues consistía en atrapar a guerreros, en capturar a prisioneros para posteriormente sacrificarlos, pero entre que los atrapaban y los sacrificaban transcurría un tiempo en el que estos guerreros eran tratados como dioses en la tierra, y se les brindaban las mayores comodidades porque iban a ser ofrecidos como alimento a la tierra, a las fuerzas de la naturaleza, para una buena cosecha, para buen temporal. Entonces, cuando se les trataba bien, pues los llevaban a las casas de los principales de la ciudad y se les trataba de la mejor forma posible. En la actualidad, entre el Carnaval y Semana Santa, sucede una festividad en la que familias que lo solicitan elaboran altares con evocaciones de la Biblia, etcétera, y donde las imágenes de las iglesias de Huejotzingo son llevadas a pasar un par de noches a la casa que organiza el altar. Esto se remonta
a la tradición que había en la época prehispánica en la que los guerreros eran tratados como dioses para después ser sacrificados. Y bueno, claro, el sacrificio en la liturgia cristiana pues es hecho por Jesús, que es precisamente la imagen que se lleva a las casas. Era el antiguo guerrero que se sacrificaba, que daba su vida para lograr la gran fertilidad durante el año. Y les comentaba de las máscaras porque al prisionero, una vez que lo trataban como un dios, pues llegando el momento del sacrificio, pues lo sacrificaban, le quitaban la vida, entregaban el corazón y su sangre a los dioses, y después el sacerdote bailaba con su piel, con la piel del desollado, bailaban durante mucho tiempo, tomando bebidas embriagantes, algunas otras, eh, pues sí, drogas, ¿no? Entonces, hoy las máscaras que son de piel de animal recuerdan el uso de la piel del guerrero para, para rendirle culto a la naturaleza. Entonces, tenemos muchas piezas que han sido encajadas y que son parte de una tradición muy antigua de Huejotzinco que inicia con las festividades de las guerras floridas. Después viene el floricanto, que era una especie de certamen artístico en el que se cultivaba la filosofía, la poesía, la danza y la música. Y bueno, terminaban con el sacrificio de los guerreros. Entonces, hoy inicia con el carnaval, en el segundo ciclo lunar, cuando empieza el menguante, y termina en Semana Santa, que es la primera luna llena de primavera. Es un ciclo de inicio de la primavera, es un ciclo anual. Para los habitantes de Huejotzingo es prácticamente el inicio del año. Y bueno, actualmente, bueno, por lo menos este año fue imposible realizar la festividad de manera presencial debido a la contingencia de la pandemia, pero pues esperemos que el próximo año se pueda seguir llevando a cabo. Esperemos que también haya un rescate, una recuperación de, de las tradiciones y de lo que se ha escrito en torno al carnaval y lo que se ha investigado para que las nuevas generaciones se apropien de la raíz, no solo a partir de lo que significa salir a festejar de manera casi desenfrenada, esa alegría popular que también es muy buena, que es fenomenal, pero que vale la pena retomar el conocimiento de nuestras raíces. Y bueno, una invitación para que el próximo año, ojalá las condiciones lo permitan, pues la gente que nos está escuchando vaya y lo disfrute, sabiendo que se trata de una fiesta que es más que olor a pólvora y mucho pulque en las calles. Muy bien, Víctor Hugo. Interesante, interesante siempre lo que ocurre en nuestro estado y en nuestro país y que poco conocemos y que por lo tanto le tenemos poca atención. Bien, pasemos a nuestra quinta sección, nuestra quinta y última sección de este programa. En esta sección rendimos justo homenaje al sociólogo recientemente fallecido, Enrique de la Garza Toledo, de quien Adriana Paola nos comenta algunas de sus aportaciones de este investigador en el campo de la epistemología crítica. Adelante, Paola, te escuchamos. Sí, Doc, muchas gracias. Y efectivamente, pues Enrique de la Garza Toledo falleció el pasado 24 de marzo de este año y bueno, tenía 74 años de edad y bueno, es una gran pérdida para la sociología, para las ciencias sociales en general, para el estudio del trabajo. Sabemos que tuvo una prolífica carrera en cuanto a estudios del trabajo se refiere en México y América Latina. Y bueno, la Asociación Internacional de Sociología ha hecho ya un homenaje y el mes pasado él todavía participó en el Foro Internacional de Sociología en Porto Alegre
y bueno, habló sobre las reformas laborales, haciendo un comparativo del 2010, 2017 y 2019, que bueno, invitaría a la audiencia a explorar su presentación. Está disponible en la página de la Asociación Nacional de Sociología, Internacional de Sociología, perdón. Y bueno, efectivamente, de la Garza, pues tenía sus grandes aportes están en torno a la teoría y a la teoría configuracionista, a los procesos teóricos, metodológicos y epistemológicos. Y en su libro, Metodología configuracionista para las ciencias sociales, lo que él trabaja es precisamente estos cuestionamientos a cómo la teoría crítica históricamente ha cuestionado el positivismo en la investigación social. Sin embargo, él también cuestionaba que se tenía una teoría que cuestionaba el positivismo y sin embargo en la práctica se seguía reproduciendo una práctica positivista al momento de hacer investigación ya empírica de campo y demás. Entonces, bueno, en este libro, el autor lo que hace es desmontar los supuestos ontológicos que hay en torno al positivismo y al positivismo y a la parte relativista, claro, disculpen, se me estaba yendo la palabra, y lo que hace es, bueno, por un lado señalar cómo el positivismo siempre ha objetivizado, pareciera que plantea que hay una realidad estática, esta supuesta búsqueda de una verdad absoluta y demás, que sabemos que no es real, y el cuestionamiento principal es cómo se mantiene ahistórico, como si se metiera nuevamente a esa lógica de las ciencias biológicas, por ejemplo, donde pareciera que mete uno en el laboratorio un estudio y va a reproducir, no importa cuántas veces se haga, el mismo resultado y demás, ¿no? Entonces él cuestiona todo este enfoque metodológico del positivismo y desmonta precisamente esas prácticas, ¿no? Y se suman en esta lógica la propuesta metodológica configuracionista que retoma esa dinámica, ese dinamismo de lo social, que retoma lo que Semmelman señalaría lo que sobresale, ¿no? Más allá de la realidad, ese desbordamiento de la realidad que sobrepasa al investigador y que tiene que ser considerado cuando se está posicionando en torno a cualquier proceso social, ¿no? Se suma entonces el pensamiento de la Garza a Semmelman, pero también a Gramsci, a E.P. Thompson y otros autores con los que dialoga, con los que también pone en tensión esta constante, ¿verdad? Y bueno, como les mencionaba, al cuestionar también el relativismo, decía, por un lado, el positivismo que lo identifica como desubjetivado, abstracto y ahistórico, pero además también el relativismo en esta lógica, pues que cae en los extremos, ¿no? Donde entonces cualquier cosa sería posible y demás, y tampoco permite que cualquier cosa sería legitimada y demás, ¿no? Entonces, bueno, dentro de su propuesta, que es muy importante, es esta lógica del concreto, abstracto, concreto, ¿no? Y que nos lleva nuevamente a esta lógica dialéctica, que sabemos que no es novedosa, que Marx la plantea, pero bueno, el enfoque que da él es como realmente hacerlo posible en la práctica sociológica, ¿verdad? Y bueno, esta propuesta que de la Garza tiene es, permite, por ejemplo, permite reconocer el excedente de la realidad, permite reconocer el dinamismo y las correlaciones de fuerzas, permite ver la forma en la que los elementos que se están
interrelacionando en las prácticas sociales, se van configurando o desconfigurando prácticas. Por ejemplo, dialogábamos ahorita sobre el neoliberalismo, ¿no? Y parecería, desde el positivismo parecería que el neoliberalismo se impone y que no es inamovible y que más allá de eso tal vez no habría nada, o que hay impactos del neoliberalismo y que como un impacto llega, nos da un moquete y nos deja ahí tirados. Sin embargo, de la Garza propone esta parte configuracionista, donde identificaríamos correlaciones de fuerzas, las luchas sociales, los movimientos sindicales, las luchas campesinas y demás, y todo este movimiento que hay en torno, donde no hay esa dinámica estática histórica, sino que qué es lo que envuelve a estas configuraciones, cómo se reconfiguran prácticas sociales con base en todas las transformaciones sociales en general, ¿verdad? Entonces, bueno, es así como a grosso modo algunos de los puntos importantes de este autor, de este sociólogo, que, bueno, lamentablemente sabemos que es una gran pérdida para el trabajo sociológico de la sociología del trabajo, valga la redundancia, y bueno, y que sabemos que el neoliberalismo sí que le ha dado mucha tela de dónde cortar para todas las investigaciones por todas las reconfiguraciones que vino a poner el capitalismo neoliberal. Estoy abierta también al diálogo, si ustedes tienen alguna opinión o comentario al respecto, adelante. Gracias, Paola. Recordar nada más que Enrique de la Garza, Premio Nacional de Ciencias y Artes en 1992. Extraño porque siendo de orientación marxista, pudo recibir un premio en aquella época donde gobernaba Salinas, ¿no? Me parece que era Salinas de Gortari. Vale la pena acercarse a De la Garza por lo que dice Paola y encontrar una forma de cómo alguien puede dialogar con un autor como Marx. O sea, no repetirlo dogmáticamente, no repetirlo como receta de cocina, sino dialogar con Marx, ¿no? Y, por ejemplo, esta parte de elevarse de lo abstracto a lo concreto para tener un concreto pensado que plantea Marx, la retoma Gustavo de la Garza para construir el configuracionismo, que entiendo es la reconstrucción de la teoría general en los hechos concretos, es decir, en lo concreto, que es la síntesis de múltiples determinaciones, ¿no? Entonces, es una manera muy importante de entender que la teoría general no da respuesta a todo, que las respuestas las tiene que dar el investigador reconstruyendo la teoría general en el hecho concreto. Vale la pena acercarse a las obras, que además es extensa, la obra de Enrique de la Garza, vale la pena acercarse, porque además somete a la crítica a una buena cantidad de autores y su pleito con el positivismo es verdaderamente interesante, ¿no? Cómo desmonta esta idea de que la descripción es la ciencia, ¿no? O que la ciencia especulativa, dicen los positivistas, no tiene ningún sentido. Y cómo reivindica la posibilidad del trabajo intelectual para comprender y explicar la realidad, ¿no? No basta con decir cómo es la silla, sino cómo se produjo la silla. Es la necesidad fundamental de toda investigación científica, social. Bien, no sé si alguien más quiera hacer algún comentario sobre De la Garza. Pues sí, yo quería agregar que parte de lo rescatable de Enrique de la Garza es el hecho de que su investigación se plantea desde un horizonte militante, ya que parte del hecho de que el investigador no es un ente neutral, que no es un ente apolítico, sino que hay un enfoque y una motivación política dentro de cada sujeto, de cada investigador, y que esto se plasma en los resultados, y que lo primero que tenemos que hacer es aceptar que esto existe para poder tener una responsabilidad social y una responsabilidad política.
en el ejercicio de la investigación. Bien, pues con esto concluimos nuestra emisión número 23 de Diálogos y Debates, hoy miércoles 31 de marzo, último día del tercer mes del año. Gracias por su presencia. Los invitamos a que nos volvamos a reunir el próximo miércoles a las 6 de la tarde en este mismo canal. Gracias.